Hola a todos y a todas, me ha encantado de participar en esta tercera edición del Congreso Pensamiento, Sociedad y Cultura del proyecto Logos. Para esta presentación en vídeo y antes del desarrollo del texto detenido por escrito, el texto que presento lo he titulado Crítica del factor religioso en el marco de la Constitución Española de 1978. Un texto que pretende poner en cuestión el modo de gestión y el modo de aplicación del factor jurídico en la llamada transición a la democracia española, para lo cual el desarrollo que sigo es analizar el concepto de consenso como el marco conceptual sobre el cual se desarrolla el ámbito jurídico, no solamente el político, en ese desarrollo normativo, y a continuación el debate parlamentario que lleva, en primer lugar, al desarrollo de la Constitución, un desarrollo de la Constitución que encuentra fundamentalmente en el artículo 16, entre otros, pero fundamentalmente en ese artículo, en sus apartados primero, segundo y tercero, la normatividad y la juridización española respecto al factor religioso, pero que, curiosamente, de forma paralela al debate parlamentario, tiene otro debate, una negociación que lleva a cabo el Estado español con la Santa Sede, que se inicia ya en 1976 con la firma de un primer acuerdo con la Santa Sede y que culmina con la aprobación de nuevos acuerdos que renuevan, que no anulan, sino que renuevan el concordato de 1953. Unos acuerdos que se aprueban pocos días después de aprobada la Constitución española. En concreto, en los primeros días de 1979 se aprueban estos acuerdos. Este trabajo lleva como objetivo el análisis tanto del debate parlamentario como del análisis del resultado final del debate parlamentario en la Constitución, tal y como queda recogido en el artículo 16, en el que voy a dar en este momento unas breves pinceladas, así como un análisis crítico de lo que suponen esos acuerdos. Respecto al artículo 16, me detengo en este momento solamente en su punto tercero, comienza diciendo que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y lo primero que muestro es que esa denominación, copiada prácticamente de forma literal de una constitución alemana y por tanto de otra tradición muy diferente a la hispana, no tiene precedentes en el constitucionalismo histórico español. Esa expresión de ninguna confesión tiene carácter estatal. Da pie a una amplia gama de interpretaciones a las que el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno, hablando en un principio de aconfesionalidad, posteriormente de laicidad abierta o de laicidad positiva, más exactamente, entendidas ambas en cualquier caso como marco hermenéutico tanto de la doctrina del Tribunal Constitucional como de la doctrina académica a la hora de abordar el contenido normativo del ordenamiento español en relación al vínculo entre religión y derecho. Precisamente esa ambigüedad ha servido a algunos para hablar de criptoconfesionalismo o de confesionalidad calculada. Ante esta situación, otros, como Gustavo Suárez Pertierra, ha considerado que la primera formulación del anteproyecto de Constitución, en efecto, era mucho más ajustada por razones técnicas y sistemáticas, aunque quizás el precepto no albergaría posibilidad de ambigüedad, visto el debate posterior. En la segunda parte del precepto del artículo 16.3, y con esto continúo, señala que los poderes públicos tendrán en cuenta. Claro, deja abierta, incluso podríamos decir que ni siquiera es un lenguaje jurídico. Los poderes públicos tendrán en cuenta.
deja abiertas las cuestiones de cómo, de qué tendrá en cuenta, de tal modo que la expresión cae en el terreno de la impresión más absoluta, su concreción en el desarrollo normativo. Obviamente, esta no es la intención del legislador, su imprecisión podría interpretarse como causada, no por su ambigüedad, sino por su incompletud. En sentido irónico, evidentemente, los poderes públicos tendrán en cuenta corriente, a la vista de los acontecimientos posteriores, una hipótesis, por cierto, una hipótesis hermenéutica que a la luz de la situación de financiación pública con la que cuenta la Iglesia católica, pues algunos podrían admitir como válida. La expresión creencia religiosa de la sociedad española nos lleva a preguntarnos irremediablemente cuáles son esas creencias religiosas, cuáles y de quiénes. ¿Y qué pasa con las creencias que no son religiosas? Por supuesto, que no se nombran. Porque efectivamente, ¿acaso la cuestión de la convivencia se plantea solo en el ámbito de la religión? Y es más, ¿la sociedad española puede tener creencias religiosas? Las creencias las tienen los individuos, que se pueden organizar colectivamente como sujetos jurídicos. Pero la sociedad no tiene creencias en cualquier caso. En todo caso, al no añadir la expresión o cualquiera otra, se produce una grave omisión que implica la discriminación constitucional hacia las increencias religiosas, críticos, indiferentes, agnósticos, ateos, etc. Luego la expresión las consiguientes relaciones de cooperación deja abierta la cuestión de cuáles relaciones. O al menos la cuestión de para qué o cuál es su finalidad. Y así continúo con el resto del artículo. En relación a los acuerdos, muy brevemente señalo que esos acuerdos de 1976 y de 1979 perfectamente se pueden interpretar como cláusulas de intangibilidad, lo cual da lugar a privilegio. Obviamente no desde el punto de vista formal, hasta ahí podríamos llegar, pero sí que en la práctica se convierten en tal en la medida que tienen un estatus de derecho internacional y por tanto de acuerdo internacional, lo cual dificulta el modo como se gestiona por un lado y se puede derogar por otro, que simplemente vendría a través de la pura denuncia o de la renuncia de una de las partes a su cumplimiento. Y con esto concluyo muy brevemente, señalando que no cabe duda que bajo presupuestos del consenso de la transición española nos llega una democracia que podríamos calificar como de otorgada, incapaz de asumir sus grandes principios de libertad, igualdad, justicia, pluralismo, con relación a algunos de los problemas básicos y clásicos de la historia española, como es la cuestión religiosa, que queda cerrada en falso desde el eclecticismo, la ambigüedad y la incompletud de su proceso de constitución. La mayor confirmación la encontramos en los acuerdos concordatorios de 1976 y 1979, que convierten en efectivas cláusulas de intangibilidad como derecho supraconstitucional capaz de dirimir cualquier disputa hermenéutica de la Constitución, como claramente atestigua nuestra jurisprudencia, especialmente en el Tribunal Constitucional. Por ello, el único modo de salir de este atolladero histórico es la reforma constitucional, acompañada de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, y ambas deberían venir acompañadas de la promulgación de una ley integral de libertad de conciencia junto con su reglamento, que la ley actual de 1980 de libertad religiosa ni siquiera tiene. Pues con esto concluyo esta breve presentación. Muchas gracias a todos por terminar el vídeo y un saludo.